Ya estamos de regreso y bueno, recuerde que los viernes tenemos a nuestro historiador Joaquín Robles Linares y le decía que va a hablar, porque además es el mes en que se conmemora su sacrificio, de Jesús García Corona, un personaje al que debíamos de invocar en tiempos de los grandes desastres, porque él ofrendó su vida para impedir un gran desastre precisamente. Y aquí tenemos a Joaquín Robles Linares, pues historiador ya reconocidísimo. Joaquín, buenas noches. No, muy buenas noches, Hilario. Un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes. Oye, Joaquín, hablábamos de que curiosamente, pues, estamos hablando del desastre ahorita, de lo que pasó ahí en Acapulco y el seguimiento que ha tenido, ¿no? De las noticias, lo que ha ido apareciendo. Pero decíamos que un personaje al que se debe de invocar cuando los desastres, sin duda es la figura de Jesús García, porque él impidió un desastre. Así es. Fíjate que es un personaje, primero, creo yo, que es el sonorense más universal que tenemos, ¿Sí? porque se le ha rendido tributo no nomás en México y en todas las ciudades de México, estados, en fin, y se ha hecho una especie de imagen. Por ejemplo, durante mucho tiempo, yo creo que hasta la fecha, simboliza a los ferrocarrileros. Es un personaje que el gremio de ferrocarrileros o todo lo que tenía que ver con esta industria, pues aludían a Jesús García. Y además, pues fue nombrado héroe de la humanidad, en fin, tiene muchas distinciones y creo que es el sonorense más universal que tenemos. Y además, para abonar a lo que tú dices, que creo que lo dices muy bien y con toda razón, a pesar de las revoluciones, las diferencias ideológicas, los cambios de orientación nacionalista, todo, Jesús García permaneció siempre. Y por ejemplo, para periodizar más o menos la fecha, hay que recordar que el acto heroico de este personaje, que no hay que olvidar que es hermosillense, nació en Hermosillo, en 1881, un 13 de noviembre de 81, este personaje, ya para 1907, cuando fue este hecho tan terrible, donde él en un acto heroico toma la máquina, la saca del patio, se la lleva lejos y aún así explota porque traía 4 toneladas de dinamita, Sí, imagínate, 4 toneladas, fíjate. pegadas pegadas ahí a la máquina. Hay que recordar que esos tiempos las máquinas funcionaban con vapor, Hilario, y hubo un error. Pusieron el vagón de la dinamita, lo pusieron casi pegado a lo que era la máquina y el fogón de la máquina, y estas chispas incendiaron. Y además, otra cosa, ese día no le tocaba el trabajar. Realmente el operario de la máquina se reportó enfermo y en un ejercicio de responsabilidad tomó el mando y se fue a trabajar porque había que salvar dificultades que tenía la empresa y además el compromiso de transportar con el viaje. Era un tren de vía angosta, unos trenes, esos trenes se usaban para sacar del patio de maniobras material, regresar, llevar, y estaba esta máquina y esta compañía y este tren donde él operaba estaba dedicado a darle servicio a la Moctezuma Copper Company, que era una compañía minera muy importante. Entonces, este personaje en este acto heroico, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, saca el ferrocarril, la máquina y se la lleva lejos, pero aún así explota y ya lo hemos platicado otras veces, la explosión es tan intensa, tan severa, que las casas sufren daños, se oye a 16 kilómetros de donde sucedió y evidentemente Jesús García que quedó muerto en el acto, pero mueren otras 13 personas, no, Así, no nada es más. lo que a veces se olvida, ¿no? Digo, Sí, las sí, grandes sí. tragedias, las figuras resaltan, pero también alrededor hay una serie de víctimas que se nos No, sí, olvida. hay una serie de víctimas y muchas veces, a veces uno ve ahí por las calles de México, que me ha tocado ver, que veo de repente mártires de Nacosari. Bueno, pues sí eran mártires, porque fueron varios, e incluso niños. Hay un acta que consiguió un muy buen amigo, historiador de Nacosari, Jesús Ernesto Ibarra, donde narra, el acta está firmada y vienen los nombres de los niños, de los personajes y de las desgraciadas víctimas e incluso los heridos, porque además Claro. de las víctimas,
hubo heridos, unos de consideración y otros de leve. Es el acta es muy puntillosa en todos los datos y es un documento valioso. Obviamente algunos de los graves pues murieron después. Pero este hecho, que bien dices, es un acto heroico que yo creo que tenemos que reivindicarlo y además permanentemente recordarlo. Es un hecho que se acerca ya el 7 de noviembre, ya pasó más de un siglo, fue en 1907, pero por ejemplo el gobierno de Porfirio Díaz de inmediato lo retomaron y lo hicieron un ejemplo. Muchas generaciones, entre ellas la mía, creció haciéndole honores a Jesús García, el héroe de la humanidad, en fin, dando señales y coordenadas morales para aquella juventud o aquella niñez que debíamos tener conciencia de los que eran los demás, pero también de lo que era vivir en comunidad, porque a final de cuentas es un acto de Jesús García que reivindica el vivir en comunidad, porque él saca el tren, se lo lleva precisamente protegiendo aquel pequeño poblado que era Nacozari. Entonces, no deja de ser un personaje interesantísimo. Tuvo muchos hermanos, hay que decirlo, nació aquí en Hermosillo, donde está, todavía hay un pequeño monumento, donde está exactamente su casa, Hilario, donde estaba ahí. Hay una placa, de hecho hay una placa, ¿no? Hay una placa, exactamente, hay una placa ahí hay unas fotos también antiguas que han rescatado Fernando Herrera y otros buenos amigos, donde incluso se ven las casas donde estaba, porque dice ahorita, pues ve uno la banqueta y ve el parque y pues no se imagina. Enfrente de la calle Arista, hay una pequeña calle ahí que se llama calle Arista, esa donde desemboca enfrente en la banqueta, ahí estaba la casa. Y obviamente, pues este personaje que además se le rindió tributo, mira, una estación del Metrobús en México, en la Ciudad de México, lleva el nombre de Jesús García. Si tú recorres el país, te vas a encontrar plazas, monumentos, evidentemente estaciones de ferrocarril con su nombre, algunas ya convertidas en museos. Es un fenómeno muy interesante donde se unió la cultura con el pasado y la memoria, y hay innumerables lugares a lo largo y ancho del país, y obviamente a nivel internacional se le han hecho homenajes. Aquí en Hermosillo, en 1966, Hilario, se expidió un decreto con el gobernador Luis Encinas para que el Cerro de la Campana formara tributo permanente y llevara el nombre o estuviera dedicado a Jesús García. Es algo que casi no se conoce. El decreto fue promovido por ciudadanos que conservaban la memoria precisamente de ese heroísmo comunitario, de ese personaje que había dado la vida por un pequeño poblado. Y entonces, en aquella época, se expidió el decreto. Y además el decreto contenía los lineamientos de lo que se debía además de llamarse o estar dedicado a Jesús García, en una pequeña plaza arriba tenía que tener una escultura o un monumento donde se le rindiera tributo y se exaltara su imagen para veneración y honra de las generaciones futuras para este personaje. No, nada más que pasó un detalle, y qué bueno que señalas esta foto. En aquellos años 60, que se iniciaban las comunicaciones, como hombre de televisión que eres, tú sabes que el proyecto de la Olimpiada fue más allá que un proyecto deportivo. Se utilizó para enlazar al país en las telecomunicaciones. Los que crecimos en aquellos años, pues sabíamos pues, que no había, oíamos el radio o veíamos los programas que venían enlatados de la Ciudad de México, pero no teníamos televisión en tiempo real de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Y entonces se pospuso poner esta estatua. ¿Por qué? Porque se pusieron esas antenas, bueno, primero una, ahora hay más, ¿no? Una antena con un programa muy ambicioso que se hizo en la época, además muy exitoso, que se llamaba de colocación de microondas, no sé si te acuerdas. Las famosas microondas que iban de cerros en cerros. ¿Por qué? Porque venía la Olimpiada del 68 y fue el evento que dio el banderazo de salida para que los habitantes
mexicanos nos reconociéramos y nos uniéramos en torno a la televisión. Ahí empezó, ya nos juntábamos, pero empezamos a ver programas de carácter nacional. Y entonces la presencia de esas antenas la vocación del Cerro, que tenía como objetivo honrar la memoria de Jesús García, pues se quedó congelada en el tiempo, y las antenas pues llegaron a posesionarse de esa punta del cerro, y pues el proyecto quedó inconcluso. Ahora recientemente se rescata ese proyecto, y yo creo que de una forma interesante se va a volver o se va a cumplir con aquel decreto expedido en la época de Luis Encinas. Y esta estatua de Julián Martínez, un gran escultor, nada más le voy a dar un dato de Julián Martínez, el escultor que también tiene mucha obra, el Caballero de Anza, en fin, muchas estatuas aquí en México, en otras partes de la República, en España también. Era niño de Morelia, era un niño que había llegado con la inmigración española, y él hace esta figura muy bien lograda de Jesús García. Y el destino en aquellos años, en los 60s, era arriba del cerro, y se pone en esa plazoleta que se hizo ahí en el Parque Madero en los años 70s. Creo que fue en la presidencia de Ramón Ángel Amante, creo. Sin embargo, si ustedes caminan unos cuantos metros, van a ver un monumento, ese sí, a Jesús García, hecho exprofeso ahí en esa zona, a inicio de los años 30, que es lo que le llama la gente el terrón de azúcar. Ese monumento está hecho por dos grandes artistas, Fermín Revueltas, que es un hombre que pertenece a una familia muy importante de artistas en México, que murió muy joven, pintor, escultor, grabador, y Ignacio Azúnzulo. Ellos hicieron esa obra que es un cubo con 4 relieves, y esos relieves simbolizan el sacrificio de Jesús García, y curiosamente es una de las pocas obras con una influencia art déco en Hermosillo. Nada más que pues no está muy bien tratada, porque le dieron brochazos en blanco y pues se pierden los relieves, claro. Y en fin, ¿no? Pero creo que va a servir todo esto para poner en el cerro a esta estatua de este gran personaje, y revalorar la obra que está ahí en el cerro, a la entrada del Parque Madero, hecha por estos dos personajes a inicios de la década de los 30. Tengo entendido de que ya está hecho el cambio, ya hecho, ahí ya he estado viendo imágenes del retiro de la estatua, y que se va a ser inaugurado el 13 de noviembre, que es la fecha de su cumpleaños. Así es. Fíjate que la estatua, obviamente, Hilario, la mayoría de las personas creen que las estatuas no les pasa nada. No, las estatuas también sufren, y hay que darles tratamiento, y si las toma alguien que no tiene experiencia en eso. Sucedió hace unos años con el Caballito en la Ciudad de México, que se lo dieron a una compañía constructora y casi lo echan a perder, casi lo acaban, ¿no? Porque le echaron ácidos y no sé qué. Las no, pues aquí simplemente la de Carranza, que la dejaron abandonada, pues. La dejaron abandonada. Incluso voy a hablar de algo chistoso, pero al mismo tiempo dramático, porque acaba con las estatuas. Hay una especie de oxidación en los bronces que le llaman el cáncer de las estatuas. Si no lo atiendes a tiempo, también se oxidan, se echan a perder, y lo que hay que proteger es lo que los escultores llaman la pátina, esa claro. Superficie verdosa que cubre a las estatuas, pero que también las protege. Afortunadamente tengo entendido que la estatua ya está en restauración, porque obviamente durante tanto tiempo a la intemperie, sin el cuidado y sin también la vigilancia, porque hay que vigilar las estatuas, autoridades, hay que vigilarlas, hay que iluminarlas, hay que tener cierto cuidado con nuestro patrimonio histórico. A mí me llama mucho la atención, y discúlpeme que haga una crítica, están muy en la modernidad con otras cosas, y que patrullas eléctricas y que no sé qué, pero el patrimonio histórico lo tienen tirado. No les cuesta nada ponerle iluminación LED, que no cuesta, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta estatua ya están dándole tratamiento, afortunadamente, para ponerla en una plaza digna ahí arriba del cerro. Pero también hay que considerar lo que comentábamos, que debe de cuidarse, ¿no? Porque las estatuas han sido vandalizadas. Y esta como si es de bronce,
Va a ser muy tentadora para los vándalos, para ir a Todas robarles. las... sí, sí. Hace unos años prácticamente acabaron con las placas, acuérdate, Las placas. acabaron con todas las placas. A Venustiano Carranza, que está en la placita del Bicentenario que hizo Ernesto Gándara, le robaron una mano, una pata, o sea... Le cortaron un brazo, una pierna, el sombrero, un fuete. Si lo hubieran dejado ahí, no hubieran dejado absolutamente nada. El caballero de Lanza le robaron media espada. Media espada, en fin. Y fíjate que si te vas así, por todas las, incluso las del Boulevard, yo recuerdo la de Plutarco Elías Calles, que está en un crucero, pues qué te diré, de los más transitados de la ciudad, le robaron la placa. O sea, no puede ser que no se hayan dado cuenta. O sea, ¿quién se metió ahí y arrancó y con cámaras? Y con cámaras. Con cámaras. El patrimonio cultural es muy importante, hay que conservarlo, porque es un patrimonio que refleja el pasado, pero algo muy importante, es la memoria viva de los habitantes. Ahí van a estar, y ahí van a estar las historias, los personajes. En fin, por ejemplo, en el caso de Jesús García, fíjate que él estaba enterrado en un cementerio en Nacosari y se lo llevaron porque le hicieron un monumento especial en la época de Plutarco Elías Calles como gobernador, te estoy hablando de 1915, y el mismo Plutarco Elías Calles cargó la urna, y ahí está el monumento en Nacosari, o sea, tiene más de 100 años. Eso es muy importante, por eso es tan importante conservar el patrimonio cultural, y por eso un llamado a las autoridades, precisamente para que le den las condiciones, en primer lugar, de seguridad, de iluminación, y que la gente sepa al llegar a un lugar, porque los niños y todo, pues tienen que saber y tienen que tener las coordenadas, claro, que les den la pertenencia a los lugares, y para eso sirve la narrativa urbana o la narrativa que tiene que ver con las estatuas, los museos, en fin, todo lo que tenemos. Por eso hay que conservarlo y hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro pasado y la memoria, y es lo que nos da identidad a los que vivimos en este lugar, y en otras regiones lo mismo con su patrimonio. Y de alguna manera que quede de alguna grabado la hazaña, ¿no? de Jesús García, porque no todo el mundo se acuerda de quién era. No, fíjate que tengo entendido que se le va a hacer una placa ahí, ajá, donde se va a narrar todo eso. Y ahora, cuando uno viaja, pues se da uno cuenta que la modernidad también llegó a las estatuas. Hay ahora lo que son esos como códigos de barras que uno pone en un teléfono y de inmediato sale la historia. Y en diferentes idiomas. Y diferentes idiomas. Así es. Hay ciudades en Europa que son muy turísticas, que tienen una especie de narración urbana que no necesita uno ni contratar ni guía, todo está ahí, pero ellos lo cuidan mucho. ¿Por qué? Porque también les da, claro, recursos. Es una parte muy importante del turismo. Y estos, por ejemplo, yo te aseguro que hay gente de Veracruz o de otras partes del país que les interesaría saber dónde vivió, dónde creció, dónde murió o dónde estaba Jesús García. Bueno, pues ahí tenemos la posibilidad de tener algo para enseñarle a los visitantes y también que conozcan algo de nuestro pasado. Joaquín, como siempre, muchas gracias, muy ameno y muy claro, y sobre todo, pues esperemos que se cumpla a cabalidad el que recordarle nada más a la gente que el Cerro de la Campana, ese está a nombre de Jesús García Corona, ¿no? Pero se va así a es, el cerro. Así es. No, el Cerro de la Campana, pues se le llama, pero bueno, está dedicado a Jesús García. Ahora vamos a tener ahí arriba su estatua, una plaza. Y una idea, Hilario, y además, digo, no es mi campo, pero creo que sería interesante. Sería bueno también que con el paso del tiempo pudiéramos recuperar la vista del cerro, porque pues ya sí, las antenas, pues nublan un poco la visión y le quitan lo bonito al cerro, pues los riscos que tiene. Y creo que a lo mejor las antenas podían estar en otros cerros de la ciudad. Obviamente, en 1965, cuando se pusieron ahí, o 66, pues era normal, pues estaban en el centro de la ciudad y se necesitaba. Hoy hay otras partes. Nos gana el cuchillo, Joaquín, muchas gracias. No te preocupes. Bueno, y ya escucharon a Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, amenísimo como siempre. Gracias, Joaquín. Vamos a ir a una pausa, regresamos volando.